Líder Visa presenta. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Visitantes Nocturnos. Nos encontramos en nuestras 31 noches de Halloween. Vamos a estar hablando de monstruos famosos, de la literatura, del cine, de la ficción, del folclore, etcétera. Justamente hoy vamos a hablar de un monstruo del cine. Pero primero quiero darle las gracias a Gerardo Valdez Uriza, a Yasmín Flores López y a Alex Aquino, quienes me hicieron el favor de acuñar la lista de monstruos que hemos estado leyendo durante todos estos días. Y justamente el monstruo que nos toca el día de hoy, según esta lista, es el hombre pálido. Y pues yo me pregunto, caray, ¿ese quién es? ¿Ese cuál es? El hombre pálido, pues resulta que viene de una película. Voy a poner aquí el dibujo para que más o menos se acuerden. Este dibujo nos lo trae Yael. Y pues el hombre pálido es aquella figura que aparece en la película de El laberinto del fauno, en la segunda tarea que debe realizar la niña, que es no tomar nada de la mesa donde hay un festín, donde hay un montón de comida y cosas, justamente para una fiesta, para una congregación. Se le dice que no debe tomar ningún alimento porque el hombre pálido se encuentra justamente ahí al borde de la mesa, esperando pues a que alguien lo haga. Miguel Ángel Velázquez Morales, buenas noches, pasando a saludar. Hola, hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Gracias por pasar por aquí. Y bueno, pues yo pensé que a lo mejor iba a estar muy plano el programa de hoy, porque íbamos a hablar de un monstruo que solamente aparece como por 2 minutos en una película y ya, no tiene mayor significado, importancia, relativismo, nada, no, simple y sencillamente es una de las criaturas que se le ocurrió a Guillermo del Toro, un traje para el gran actor Doug Jones, quien lo interpreta en pantalla, y pues no haber mucha información. La realidad es que sí, no encontré mucha información, pero encontré más o menos un poco que quisiera relatar con ustedes. Entonces vamos, si les parece bien, a leerlo. Me encontré este artículo que dice ¿por qué el hombre pálido de El laberinto del fauno es tan relevante ahora? Según Guillermo del Toro. Bueno, el director mexicano nos explica cómo es que la terrorífica criatura simboliza las instituciones. El laberinto del fauno es una establecida película de culto situada en la España franquista, en un contexto de fascismo y represión. Cuenta la historia de Olivia,
quien descubre que es una princesa perteneciente a un reino fantástico. Más de 10 años después de su estreno, Guillermo del Toro afirma que el monstruo de la película, 3 veces oscarizada, nunca ha sido tan relevante como ahora. Dice Guillermín, el hombre pálido representa toda la crueldad institucional que se alimenta de los indefensos. No es accidental que sea A pálido, B hombre. Se extiende ahora. Publicó el director mexicano el pasado 2 de febrero. El director ha provocado un debate en las redes afirmando que el horrible villano del laberinto del fauno es una personificación del mal provocado por el hombre blanco. El director ha recibido el apoyo de muchos fans. No obstante, Del Toro también ha sido acusado de racista y sexista en contra de los hombres blancos. El tuit generó chistes y bromas. Algunos de los seguidores aseguró que a su vez que poseía la prueba de que el hombre pálido seguía vivo. Aseguró que la criatura del laberinto del fauno era Mitch McConnell, líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos. Bueno, han pasado una década, la película se sitúa en la época de posguerra española, un contexto de opresión y fascismo. Es una de las producciones nacionales con más reconocimiento internacional. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre los cuales destacan 8 premios Goya, Oscar a Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía y Mejor Maquillaje en 2007. El laberinto del fauno cuenta la historia de Olivia, una niña que vivía con su madre y su padrastro, un fascista enviado a un pueblo para erradicar a los últimos republicanos en la época franquista. En este contexto, la pequeña descubre un mundo fantástico donde ella es la princesa. Bueno, obviamente, esta es una película en donde pues la niña tiene justamente los deseos de salir de su entorno, salir de su propia verdad, ocultarse en otra verdad, en otro mundo, en el mundo de la fantasía, para poder pues vivir mejor, para poder tener un mundo que la pudiera aceptar mejor. ¿Cuál es el origen y significado del hombre pálido del laberinto del fauno? Pues en los créditos se lo menciona como el hombre pálido, una criatura espeluznante sentada a la cabeza de una larga mesa, sumido en un letargo, hasta que la imprudencia de Ofelia lo perturba. Entonces, lentamente, la criatura se coloca un par de ojos en las palmas de las manos y despierta. Muchos de quienes han visto el laberinto del fauno seguramente se habrán preguntado qué era ese ser misterioso, el hombre pálido, que por lejos resulta más interesante y aterrador. La identidad de esta criatura del laberinto del fauno, en principio, analizando sus características y sus raíces mitológicas,
podrían explicar su origen y finalmente sus rasgos físicos tan singulares. El hombre pálido, en términos simbólicos, es en realidad una representación metafórica del totalitarismo, en el concepto de la película del gobierno y de la iglesia, que literalmente se ocupa de devorar a la inocencia, en este caso representada a través de las hadas e incluso de la propia Ofelia. Esta detestable predilección del hombre pálido por la inocencia como plato principal es indicio de la influencia directa de Francisco de Goya y más específicamente de su pintura Saturno devorando a sus hijos. Si miramos más de cerca, vemos que el hombre pálido del laberinto del fauno tiene un verdadero banquete frente a él, con toda clase de manjares que desde luego no ha tocado, ya que prefiere la carne de los inocentes. Su figura incluso se asemeja a la de un hombre extremadamente obeso que ha perdido una gran cantidad de peso, con pliegues de piel flácida que le cuelgan de los brazos, cuello y abdomen, como si entre festín y festín hubiese pasado mucho tiempo. En parte decimos que el hombre pálido es una representación de Saturno, que a su vez es la versión romana del dios griego Cronos. La segunda prueba de Ofelia consiste en visitar los aposentos del hombre pálido. Curiosamente, el fauno le advierte que no coma nada mientras esté ahí. Algo que es bastante curioso, ciertamente, si uno tiene en cuenta el escaso apetito que se tendría en presencia de una criatura semejante. No obstante, todo tiene una explicación. Ofelia desobedece al fauno y come un par de uvas, lo cual nos lleva a pensar en el mito de Perséfone, quien comió unas semillas de granada en el Hades y a causa de esa indiscreción debió permanecer una larga temporada en el infierno. En torno al hombre pálido se escucha el llanto incansable de sus víctimas e incluso vemos pilas de zapatitos apilados por ahí. En las paredes hay frescos que muestran a la criatura devorando niños, pero lo que realmente confirma que se trata de una representación de Cronos, el dios del tiempo, es el reloj de arena y el hecho de que la criatura, así como el dios, sea ciega. Para evitar controversias estériles, Guillermo del Toro hace que el hombre pálido arranque de cuajo y mastique las cabezas de las hadas que tienen la mala fortuna de pasar cerca, casi del mismo modo en el que Saturno de Goya devora a su prole. Ahora bien, Cronos es la personificación del tiempo, pero también del status quo, y si bien sus acciones parecen ser el producto de una naturaleza grotesca, sumamente cruel y sin sentido, en realidad esconden un temor universal
que es el miedo a perder el control. El dios devoraba a sus hijos a la inocencia, por temor a que éstos lo destronaran en el futuro. En el contexto de El laberinto del fauno, ese temor representa las acciones inhumanas de un estado totalitario, fascista, que teme ser derrocado del poder. El propio Sigmund Freud y luego Carl Jung se ocuparon de este tema universal, lo sintetizaron en las inquietantes características del complejo de Cronos, que es un proceso destructivo por el cual el padre se come, metafóricamente, la posibilidad de que sus hijos se conviertan en individuos autónomos, capaces de pensar por sí mismos o de tomar decisiones que acaso inviertan el orden de las cosas. Esto se observa en todas las sociedades patriarcales. Los padres desean que sus hijos sigan sus pasos, que perpetúen los mismos valores éticos y morales. Pero dentro del complejo de Cronos, esto equivale a mantener el status quo. No, 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 no. Stay in the status quo. Es decir, asegurarse de que nada cambie, de que el curso de las cosas continúe siendo inalterable. De más está decir que el fascismo es el verdadero monstruo de El laberinto del fauno. Esta es la manifestación más extensa del sistema patriarcal. Ahora bien, hasta aquí hemos visto las características mitológicas del hombre pálido. Y se quiere un poco de su trasfondo psicológico, sin embargo, su forma física, su aspecto desagradable, repulsivo y la desventaja de tener que colocarse los ojos en las palmas de las manos para poder ver, tienen su origen tanto en la mitología como en la ficción. El hecho de que el hombre pálido no cuente con ojos en la cabeza, pero que al mismo tiempo pueda utilizarlos en la palma de sus manos cuando la ocasión lo requiera, inmediatamente nos recuerda el mito de las grallas, que son aquellas tres diosas hermanas de los mitos griegos, las cuales contaban con un solo ojo y un solo diente, que tenían que compartir a regañadientes y que fueron oportunamente derrotadas por Perseo. Más allá de esto, el aspecto físico del hombre pálido, no su simbología, también encuentra un paralelo, acaso fortuito, acaso intencional, en el cuento de terror. El hombre pálido se asemeja físicamente a una tenebrosa criatura de los mitos de Cthulhu y Goloknak, llamado el Corruptor, creado por Ramsey Campbell, quien era por supuesto miembro del círculo de Lovecraft. En el relato de 1969, edición fría, Cold Print. Si bien Goloknak
es uno de los dioses primigenios como Cthulhu, Dagon o Nyarlathotep. Lo cierto es que no se parece demasiado al resto del panteón de Lovecraft. Se trata de una criatura sádica, perversa, que solamente busca devorar a sus presas, nunca convertirlas en devotos u adoradores. Y Goloknak es descrito como pálido y repulsivo. Mora en el vacío de la noche subterránea, rodeado por siniestras criaturas que, como él mismo, también son ciegas. En esta oscuridad impenetrable duerme al acecho, inmóvil, esperando que la presencia de algún incauto perturbe su descanso. No tiene ojos en la cabeza, sin embargo, posee una gran cantidad de ojos en las palmas de las manos, que a su vez pueden ser sustituidos por infinitas bocas. En este punto sería redundante aclarar la gran influencia que tuvieron entonces los mitos de Cthulhu y el cíclico onírico de H.P. Lovecraft, así como las historias de Lord Ronsani en la producción cinematográfica de Guillermo del Toro. En cualquier caso, los símbolos que representan el hombre pálido y sobre todo el terror atávico arquetípico que se desprende de su aspecto repugnante parecen ser lo suficientemente elocuentes como para soslayar cualquier controversia al respecto. Entonces, según lo que nos comenta este artículo, muy bonito artículo, que fue realizado por El Espejo Gótico, esta criatura pareciera delgada, de cara, de brazos, pero en realidad le está saliendo toda la piel, le está soltando toda la piel. ¿Por qué? Porque no ha comido en mucho tiempo, porque le falta eso que realmente le gusta, eso que realmente le mueve, eso que se convierte en un manjar entre toda su mesa, que es justamente la pérdida de la inocencia, el comerse literalmente al inocente. Entonces, por eso se le ve delgado, pero todo flagante, flojillo, porque está esperando a que justamente llegue alguien como Ofelia, como las hadas, para volver a tomar esa inocencia, para quizás recuperar un poco de su gordura, y justamente tomando la inocencia de sus alrededores. Me parece que es un muy bonito artículo y bueno, estoy revisando si hay más de este tema en este sitio web, pero parece que no. Villanos de cine de terror.
Aquí tengo que durante la búsqueda de Ofelia, para demostrarse que era digna de no convertirse en una humana común, fue enviada a la guarida de la legendaria criatura, como el hombre pálido, que es un vil monstruo humanoide de piel pálida elástica. Inmenso apetito por pequeños niños indefensos. Ofelia debe recuperar con éxito una daga que se mantuvo encerrada en la guarida de Pale-Man. La primera tarea consistía en obtener la llave. El fauno le advirtió que no comiera nada del banquete que se servía en la mesa de Pale-Man y que también le permitiría llevar a sus hadas de mascotas con ella para servir de guía durante este viaje. Cuando Ofelia visita a Pale-Man, está durmiendo en una silla en su mesa junto a una cálida chimenea crepitante. Una vez ahí, Ofelia encontró rápidamente la daga con la ayuda de las hadas, pero cuando estaba a punto de irse, no pudo resistir la tentación y comió 2 jugosas y gruesas uvas del banquete. A pesar de que las hadas le recordaban que no lo hiciera, esto, como era de esperarse, despertó al hombre pálido de su silencio profundo y silencioso. Rápidamente recogió sus glóbulos oculares de un plato, los colocó en las órbitas de la palma de sus manos como garras para ver, e inmediatamente partió para encontrar y comerse a Ofelia. La niña observó con horror cómo Pale-Man fue atacado por las 3 hadas que la acompañaban, 2 de las cuales agarraba y despiadadamente devoraba, mientras Ofelia se apresuraba a escapar. Pale-Man no podía caminar muy rápido, estaba muy cerca. La salida se cerró unos segundos antes de que Ofelia pudiera cruzarla, pero rápidamente sacó otra con un pedazo de tiza que llevaba, y tanto ella como el resto de la hada lograron escapar justo en el último momento, dejando a Pale-Man detrás para presumiblemente volver a dormir en su mesa. Había buenas razones por las que las hadas advirtieron a Ofelia sobre el hombre pálido. Como se muestra en las paredes de la guarida, hay pinturas del hombre pálido comiendo 2 niños vivos, uno por uno. Los niños en las pinturas están obviamente y sin éxito pidiendo misericordia, lo que indica que el hombre pálido no tenía rastro de humanidad. En un rincón de la guarida de Pale-Man había una gran pila de ropa y zapatos, lo que indica que se come a sus víctimas por completo, ya que no quedaban huesos ni restos. Pale-Man probablemente hizo las pinturas él mismo, manteniéndolas y la ropa de sus víctimas como trofeos. Durante el tiempo que la historia tiene lugar es en España posterior a la Guerra Civil en 1944, después de que Francisco Franco llegara al poder, cuando la mayoría de la gente estaba hirviendo raíces y literalmente haciendo sopa casi de piedra para poder cenar. Nadie en esos momentos tenía comida. Así que el banquete presentado sobre la mesa en la guarida de Pale-Man habría sido muy tentador para cualquier niño que en ese momento hubiera estado presente, prácticamente hambriento.
Bueno, en este artículo a manera de trivia nos dicen que fue interpretado por Doc Jones, quien también representó al fauno. El hombre pálido tiene similitudes con el Dark Master, desde Puente hasta Teravintia. Ambos son seres malignos que viven en el mundo fantástico del protagonista y que paralelamente con los protagonistas, padrastros padres, ambas películas tienen un protagonista femenino muriendo. También comparte similitudes con el Rake, ya que ambos son criaturas humanoides pálidas que carecen de rasgos de humanidad y matan para comer más tarde cualquier persona o cosa a su vista. Un parecido común entre estos dos son sus manos horribles y letales, que ambos tienen un único propósito de usarlas. El hombre pálido para ver a su presa y el rastrillo para mutilarlos. Bueno, esto es lo que tenemos sobre el hombre pálido. Vamos a ver si tenemos de pura casualidad mensajitos en las redes sociales. Miguel Ángel, entonces ya habíamos leído, nos daba las buenas noches diciendo que pasaba a saludar. Marlene Álvarez, Marlene, hola, muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos en esta noche, gracias por estar aquí con nosotros en nuestra audiencia. Y pues bueno, como pueden ver, hay mucho más de lo que se ve en una de las criaturas de tantas que habitan los universos imaginarios de Guillermo del Toro. Es muy interesante todas las criaturas que pueden llegar a tener en sus historias. Es muy interesante la connotación de la comida con la hambruna que se está viviendo en la época. Es muy interesante que a pesar de toda esa comida que tiene en su mesa, que el hombre pálido desee consumir a la niña más que a cualquier otra cosa. Y bueno, pues es también obviamente muy interesante el cine de Guillermo del Toro. Se los recomiendo mucho. Les recomiendo mucho su ópera prima de Cronos. Les recomiendo mucho esta, El laberinto del fauno. También la de La forma del agua. Son sus películas sobre monstruos. Y de monstruos es de lo que estamos hablando en estas noches de Halloween. Por eso se las recomiendo mucho. Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: yo me pregunto cómo le ha de hacer cuando va al baño el hombre pálido. Yo supongo que debe tener un sistema de excreción bien definido. Si no es que tiene algún sirviente que lo ayude, probablemente tiene un cuarto lugar determinado para sus excreciones. Además, pues vemos que no está completamente ciego. Puede tener ojitos en sus manitas y pues puede usar sus manitas, ¿no?, para diferentes actividades. Y unas de estas pueden ser de orden higiénico. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: la de La forma del agua está más buena, la de
Chabelo discrepo mucho con la opinión de Miguel Ángel Velázquez Morales. La forma del agua es una gran película de Guillermo del Toro. Es un gran homenaje hacia la criatura de la Laguna Negra. Es un gran homenaje hacia el cine de monstruos en general. Recomiendo mucho esa película. Mientras que, bueno, cualquier película de la que esté hablando que sea de Chabelo, pues probablemente es de comedia. Y pues a veces también necesita la gente entretenerse con algo que no sea tan comédico, con algo que quizás nos haga pensar un poquito, abrirnos un poco hacia otras formas de pensar, hacia otros mundos, hacia momentos en donde los monstruos son los otros. Los monstruos son muchas veces las personas, los seres humanos. Es lo que yo quedé de... Es con el sentimiento que yo me quedé cuando estuvimos hablando de el fantasma de la ópera. El monstruo son nosotros. Si no se le hubiera prohibido a esta persona tener una vida, generar una vida, dar a conocerse, no sé, dar a conocer sus instintos y todo lo que él tenía dentro, solamente por haber nacido defectuoso, quizá nunca hubiéramos tenido pues que tener al monstruo, literalmente. Nunca hubiera tenido que aparecer ninguna criatura en la ópera. También es muy triste pues reconocer que muchos de estos historias tienen un concepto mucho más oscuro, y es que justamente a las personas con esas características, a las personas con deformidades, se les trata normalmente con mucho temor, con mucho pavor. Se les hace a un lado, se les dice no te acerques, y todo esto como si no fueran seres humanos, como si no fueran personas igual que tú o igual que yo. A veces los ponen como payasitos para que uno se entretenga, para que uno se llene de terror o se llene de risa viéndolos en, no sé, en videos sociales, en redes sociales, no sé, en donde quiera que aparezcan. Y entonces te pones a ver qué es realmente lo que está afectando a la sociedad, cuáles son realmente los valores que está infundiendo esta nueva sociedad, qué es lo que la sociedad quiere dar a entender o a conocer, teniendo a estas criaturas como seres en los que uno se puede mofar o de los que uno se tiene que asustar y que tienen que ser condenados a vivir fuera de sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué deberían vivir fuera de la sociedad? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que vivir alienados? ¿Por qué tendrían que vivir ocultos? ¿Por qué tendrían que vivir fuera
de nuestros sistemas normales. Así del mismo modo, un monstruo marino que es completamente capaz de sentir el amor, ¿por qué tendría que estar temeroso del amor, de vivir su amor, de estar con otra persona? ¿Por qué tendría que escapar de los demás cuando simplemente debería ser capaz de vivir tranquilo y en paz sin que nadie lo moleste? Pero bueno, discrepo un poco, pero yo sí les recomiendo la película de La forma del agua, de mis favoritas películas del cine de monstruos. Y bueno, pues esto es todo lo que tengo para hablar con ustedes sobre la noche de hoy, sobre el monstruo de hoy. Nuevamente le doy muchas gracias a esta ilustración que nos está mandando Yael sobre el hombre pálido, en una muy clara representación, completamente pues fiel de lo que podría ser uno de los cuadros de la película de El laberinto del fauno. Muchas gracias, Yael, muchas gracias por tu dibujo, me parece muy genial. Ahí tiene su vasito, no sé si es de vino o de sangrecita. A lo mejor utiliza esa sangrecita para mantenerse bien, fiel, con vida, joven y bello, así igual que Marlene. Y bueno, esto fue Visitantes Nocturnos en nuestro programa de 31 noches de Halloween. Les agradezco a todos los que me dieron el placer de estar aquí. Por lo pronto me despido, pero mañana regresamos al punto también de las 10 de la noche, porque mañana vamos a estar hablando de otro fantasma. Mañana vamos a estar hablando de otro arquetipo, que es el payaso malvado. Vamos a estar hablando de por qué la gente le tiene miedo a los payasos, por qué los payasos existen, por qué existe el payaso malvado. Y quizás, si nos da un poco de tiempo, vamos a hablar un poco sobre películas y otras formas de la cultura popular en donde aparece el payaso malvado. Obviamente no solamente es Pennywise, no solamente es It. Así que acompáñenme mañana para hablar sobre el payaso malvado. Muy bien, esto fue Visitantes Nocturnos. Descansa, saludos también tú, descansa Miguel Ángel. Esto fue Visitantes Nocturnos en sus 31 noches de Halloween, parte de Roboto.mx. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la noche. Por lo pronto, mientras tanto, recuerden que esto es Halloween.